Muy, pero muy buenos días. Una hermosa mañana aquí en la ciudad de Godoy Cruz, República Argentina. Estamos transmitiendo Tiempo de Bendecir en el auspicio de la Iglesia Portadores de Esperanza. Iglesia ubicada en calle España 914 de Godoy Cruz, en barrio Palumbo. Esta iglesia es pastoreada por los pastores Pablo Muñoz y la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Desde ya estamos invitándole para el próximo miércoles a las 20:30 horas a nuestra reunión de estudio bíblico y adoración que llevamos adelante todos los días miércoles. Estamos en Tiempo de Bendecir transmitiendo como tema central la guerra espiritual. Y hoy precisamente vamos a ver un tema que tiene que ver con lo que venimos viendo del camino, pero el pago, el salario de desahucio. ¿Qué será todo esto? Vamos a la lectura que tenemos para el día de hoy y así podemos comenzar este tiempo de enseñanza referente a la guerra espiritual. Leíamos ayer, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 12:14. Una persona escoge por dónde seguir y es su libertad. Lo importante no es solo el comienzo, por dónde voy, sino el final y sus resultados. El Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis, y no es por el capullo que suele verse muy hermoso, sino por sus frutos. Hay caminos de vida y caminos de muerte. Un camino de vida, su salario es vida, y el resultado de una mala vida, por la misma naturaleza de las cosas, su salario es el desahucio, o sea, desechado de la vida, la paga final es muerte. Puedo insistir en seguir, pero debo saber que su fin es muerte eterna. En definitiva, siempre es nuestra elección. En la oración ponemos, Señor, sé que tus juicios son justos, pero quiero que me enseñes a no errar el camino, que mi vida sea agradable a ti y cumpla tus propósitos. Veíamos ayer justamente en la historia de David y su hijo Salomón, lo que había sucedido con David, que David no podía construir el templo, le había dicho Dios, porque sus manos estaban muy manchadas de sangre. Bueno, todo el proceso que vimos de cómo él eh, llega a Bexabé, permite que su esposo fuera muerto en la guerra, él mismo lo confronta con esa muerte. O sea, se transforma en un homicida realmente, un adúltero. Es descubierto por Dios, Dios lo perdona. Después de haber sido descubierto y él haber justificado a Dios, es que Dios dice de David, este es un hombre conforme a mi corazón. Que a veces nos cuesta entender esto, ¿no? Como Dios, después de tanto daño y tanto pecado amontonado ahí, pueda decir que Él es un hombre conforme a su corazón. Y justamente conforme a su corazón, porque se arrepintió sinceramente, reconociendo verdaderamente que había hecho mucho daño y no justificándose. Él no se justificó delante de Dios. Él justificó a Dios y bueno, y si tenía que morir, estaba dispuesto a eso. Pero pide misericordia a Dios y bueno, después encontramos en los salmos, ¿no? Cuando
habla que esperé pacientemente a Jehová y él oyó mi súplica. Bueno, eso lo leemos en los Salmos. Ahora, ¿qué pasó con Salomón? Salomón fue su hijo amado, construyó el templo, realmente Salomón construyó el templo. Fue el que le pidió sabiduría a Dios. Él no le pidió riquezas a Dios, le pidió sabiduría para poder guiar al pueblo en su gracia, en su amor. Y Salomón construyó el templo bajo la directiva de Dios, construyó el templo, el hermoso templo de Salomón. Adquirió fama por su sabiduría. Venían de distintos lugares a escuchar sus enseñanzas, sus prédicas, lo que él estaba dispuesto a dar. La reina de Saba, ¿no?, viene y con ofrendas y una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Pero ¿qué le pasó en el camino a Salomón? Bueno, la lujuria, el sentirse en un determinado momento por encima de todo, lo llevó a tener 1000 mujeres, 700 concubinas y 300 esposas. Hay algunos que hacen un chiste por ahí, ¿no? Perdió tanto la sabiduría que tuvo 1000 suegras. Parece un chiste, pero realmente fue un momento de perder la visión del camino. Perdió la visión del camino. Satanás logró engañarlo, porque esto es lo que sucedió realmente. Y después comete algunos actos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con ese corazón homicida de Satanás. Ahora fíjense en la Biblia, encontramos en el libro de San Lucas, en el capítulo 16, una historia del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomo, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Entonces le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es infiel en lo muy poco, también en lo más es infiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros
y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que por él que pasen el cielo y la tierra, que se fuste un tilde de esta ley. No hay manera de que la ley deje de pasar. Dios es justo en su juicio, Dios es justo. Pero acá hay una enseñanza muy fuerte. En un determinado momento el mayordomo se da cuenta de que estaba obrando mal, y aún en la injusticia que estaba viviendo, decide compartir sus bienes y aliviar la carga de estas otras personas que eran deudores de su señor. Y su señor reconoce, ¿no?, el esfuerzo, el trabajo que él hizo. Pero verdaderamente lo que había en el fondo, en el corazón de este mayordomo, era ese amor a las riquezas. Y el Señor acá lo descubre, ¿no? Lo descubre cuando dice que nadie puede amar a dos señores, porque aborrecerá a uno o aborrecerá al otro, o a Dios o a las riquezas. Cuando las riquezas o las cosas de este mundo se transforman en un valor superlativo en nuestro corazón y, y es entronado como un Dios, verdaderamente vamos a perder y vamos a ser desahuciados en nuestra paga. De ahí viene el salario del desahucio. Me es quitado. ¿Qué me es quitado? Cuando yo desprecio de la vida, cuando yo desprecio lo que Dios me ofrece como riqueza fundamental de mi vida, estoy exponiéndome a que sea desahuciado de mi salario. ¿Qué es un desahuciado? El que le es quitado. Cuando te quitan el salario, cuando te quitan la oportunidad de cobrar lo que es lo que te pertenecería por obrar bien. Y el enemigo de nuestras almas, el asesino, el criminal, aquel que está permanentemente de que nosotros miremos otras cosas que no sean el reino de Dios. Cuando él logra tentar y que nosotros empecemos a valor a esas cosas, empezamos a abrir su pensamiento, su sentimiento. Por eso es que cuando usted mira el mundo en el que vivimos, que no se pueden poner de acuerdo, la mayoría de las cosas que se destruye por la ambición de los hombres y de las mujeres. La ambición desmedida. El amor a la riqueza. Es un poder destructivo tremendo. Y permanentemente somos bombardeados con esa propaganda, precisamente. Porque ese es el corazón del homicida. Estamos en una guerra espiritual. Permanente. Permanente. No se olvide de eso. Nuestras almas son preciosas, son únicas. A veces nosotros decimos hombre lindo, hombre feo, mujer linda, mujer fea. Ahora, ¿cómo nos mira Dios? Para el Señor somos piezas únicas, irreemplazables. No hay una igual. Si Él se tomó el trabajo de hacernos a todos tan diferentes, que no hay uno igual a otro, ni aun en los gemelos.
Hay un tremendo parecido, pero no son iguales. ¿Qué le parece a usted que Dios nos está diciendo con eso? Me está diciendo que soy una pieza única y irreemplazable. Que cuando Él dice amarnos, nos está amando con amor eterno. Y jura por Él jura amarnos eternamente. Él no me ve ni lindo ni feo, me ve único. Por eso Jesucristo es el unigénito, el único en su género. Pero es el primogénito, el primero entre muchos hijos. Y cuando Dios mira a la raza humana, ve su creación, Él no puede mirar a un ser humano con el desprecio que nosotros a veces miramos a la gente. El hecho de que Dios aborrezca el pecado es porque el pecado lo llevó al ser humano a conocer la muerte. Lo que Dios aborrece verdaderamente es el estado de muerte, en el que no deberíamos estar de haber hecho la elección correcta. Yo siempre recuerdo un episodio, me gusta tomar cosas de la vida y de las cosas vividas. Yo estaba gerenciando una empresa de turismo y había que tomar un chofer y había que tomar un empleado para que se encargara de la limpieza de los vehículos, de las tareas, ¿no es cierto?, que tenían que ver con el cuidado de los vehículos, del galpón donde están los vehículos y demás. Bueno, el chofer se consiguió rápido porque había una persona amiga que tenía las condiciones para hacerlo en ese momento. Pero venía gente y cuando se enteraba de cuál era el trabajo que había que hacer, generalmente los rechazaba. Entonces, charlando con uno de los muchachos que estaba por tomar el trabajo, le pregunté por qué despreciaba el trabajo y por qué no está para lo que yo quiero. Y le digo, ¿cuánto hace que estás buscando trabajo? Y dice, ya va para 2 años. Le digo, con esa actitud de rechazar, vas a terminar siempre perdiendo la oportunidad que se te ofrece. Porque un trabajo es una oportunidad de vida. Llegó un chico que tenía el carnet profesional, tenía todas las condiciones para ser un chofer. Entonces, cuando le ofrecemos el trabajo que había, que era el de limpiar los vehículos, cuidarlos, mantenerlos, él inmediatamente dijo que sí. Dice, porque yo hace 6 meses que estoy buscando trabajo y tengo familia. Yo necesito trabajar. Para hacer corta la historia. Terminó luego siendo el encargado de los choferes. Y trabajó en lo que él verdaderamente sabía hacer mejor. El premio vino. ¿Por qué? Porque el que se humilla es enaltecido. Y no estamos hablando de gente que estaba en el reino de Dios, no estoy hablando de religión, estoy hablando de la vida. Así sucede con nuestro desprecio al camino. No tenemos un camino que el Señor nos ofrece. Por eso dice ahí en los Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin
es camino de muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es el desahucio, el salario desahuciado. Aquel que perdió la oportunidad, pero no porque se la quitaron, sino porque decidió dejarla. ¿Y quién te convence de eso? El que está permanentemente bombardeando nuestras vidas para que seamos semejantes a Él, que nos transformemos en un asesino. Internalícese esa palabra, porque Él es un asesino, dicho por Jesús, que vino a robar, a matar y a destruir. Y permanentemente ahí nos quiere ver, adorando las riquezas, poniendo por encima, ¿no es cierto?, cualquier otro valor que la vida misma. Hay que hacer desaparecer al otro. El otro no puede pensar igual. Hay que callarlo. Hay que matarlo como un virus, te dice. Hay que hacerlo desaparecer. Ese mensaje del infierno. Todos los días, es ese mensaje del infierno. De una manera u otra nos hacen llegar ese mensaje. Y hay quienes lo creen y lo siguen. Y después tienen los resultados. ¿Cuál es? El salario desahuciado. Es tiempo de bendecir. Estamos siguiendo esta serie de enseñanzas del camino, pero fundamentalmente la guerra espiritual que tenemos cada día. La guerra espiritual tiene que ver con esto. No solamente con el echar fuera demonios, que ya le dije, es una de las partes, pero no es el todo. Conozcamos sus maquinaciones, dice la palabra, para que no nos gane ventaja. En una guerra es más importante la inteligencia que el combate. El combate es lo último, pero lo más importante es la inteligencia, lo que se hace previamente, la propaganda. En toda guerra es así. Es tiempo de bendecir. Nos estamos viendo Dios mediante mañana en este programa. Y recuerda, este miércoles, 20-30 horas, tenemos ahí nuestro espacio en calle España, 914, de estudio bíblico, adoración, alabanza al Señor. Les estamos esperando. El Señor los bendiga.